Bien, y continuamos acá en su espacio de Ahora M. Y claro que está acá, como cada lunes, la licenciada Mirta Gómez, Psicología de Ahora. Saludos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Hoy es un lunes, siempre los lunes la gente está esperando los temas importantes de Sí, su yo pienso área. que sí, que la gente está mirando esta sección, ¿verdad? ¿Qué hay para hoy? Hoy vamos a hablar de la demencia. Y básicamente porque hay muchas personas que se han dirigido a la consulta porque sienten que está perdiendo la memoria y no se están preocupadas, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Pero la demencia ya es un trastorno un poquito más profundo, donde la persona pierde parte de la contextura cognitiva o mental y donde generalmente se produce por una causa, ya sea algún tipo de enfermedad o puede pasar también por algún tipo de situaciones ya orgánica o enfermedad, o puede ser también por la vejez. Por la demencia, eso le iba a decir, La porque vejez. siempre cuando hablamos de demencia, como lo ligamos inmediatamente a la vejez. Sí, generalmente es producida después de los 65 años, pero vemos que ahora hay muchas personas jóvenes, ¿verdad?, que están diciendo, bueno, pero yo no tengo tan buena memoria. Sin embargo, nosotros como psicólogos nos está llamando a la alerta esto, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas situaciones, por ejemplo, el estrés produce que el individuo pierda una parte de lo que es la memoria a corto plazo. Es decir, muchas veces no sabemos dónde ponemos las cosas, no sabemos qué hacemos, se nos olvidan muchas citas o situaciones, por eso que tenemos que recurrir a veces a agendas, a teléfono, que anteriormente no era así. Pero es que ahora vivimos en un mundo tan estresado que eso produce entonces una pérdida de la memoria, no de la demencia, que es un poquito más complicada, pero sí de la memoria. Puede pasar también con la depresión. La depresión puede incurrir en algunos pacientes a que también tengan una pérdida de la memoria. ¿Y la parte genética pudiera influir? Sí, la parte genética influye. También puede producir, o sea, una familia que sea, ¿verdad?, pierde la memoria, pues generalmente también produce eso en otros familiares. También puede pasar algún tumor cerebral, que a veces los pacientes no se dan cuenta, ¿verdad? El Alzheimer. El Alzheimer es un tipo de demencia. Es un tipo de demencia que ahora mismo estamos viendo que está muy en boga, lamentablemente. Y no solamente, anteriormente se creía que era después de los 60 años, pero ahora vemos pacientes que aún joven están sufriendo de Alzheimer. Y comienzan con síntomas leves. Sí. El Alzheimer, antes no conocíamos mucho de esa enfermedad. ¿O era de que se desconocía o es que hay más pacientes con esta enfermedad? Se desconocía realmente. La demencia, miren, desde tiempos antaños hemos tenido demencia. Lo que pasa es que eso es un tipo de demencia, el Alzheimer. Tenemos la demencia senil, tenemos la demencia frontotemporal, que también es a nivel del frontal, que afecta también algún tipo de anomalía. Hay muchísimas demencias, hay muchísimos Cuando tipos. hablamos del frontal, ¿a qué nos referimos? En la parte frontal es aquí en del cerebro, donde nosotros tenemos la parte de la memoria específicamente. Entonces, muchas veces el frontal se afecta y no se ocurre también que esa persona pierde la memoria. Puede también producirse por un accidente. Hay pacientes que han tenido accidentes muchas veces automovilísticos, chocan en la parte frontal y se pierde la memoria. Los tipos o grados de demencia, ¿cómo eso se clasifica? Porque uno ve mucha gente que la cree normal y no es tan Está normal. leve, moderado y severo o grave. Muchas veces comenzamos con síntomas leves, vemos que a veces hay pacientes que se le van olvidando poco a poco las situaciones, las citas, los nombres, y no se van cayendo entonces en una moderada o severa, donde ya muchas veces ni reconocen a los familiares. ¿Tiene tratamiento eso? Sí, tiene tratamiento al principio, ¿verdad? Hay que trabajarlo inmediatamente, un paciente se dé cuenta que está perdiendo la memoria. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de medicamentos que oxigenan la parte de la memoria. Hay como un tipo de oxigenante para que las neuronas se puedan, ¿verdad?, o pueden recuperar o oxigenar. También tenemos el tratamiento de muchas veces cálculo, algún tipo de ejercicio mental. Eso le iba a preguntar. Sí, todo eso influye mucho para que el paciente comience a mejorar. También complejo B o vitamina B12. Inclusive ustedes ven que a veces hay unos fármacos que lo venden de manera cotidiana y que la gente lo escucha y me dicen, doctor, ¿eso funciona? Sí funciona. Realmente los medicamentos con complejo B pues estimulan un poco también la parte cerebral y ayudan muchísimo en la memoria. Por eso es que a veces le aconsejamos a los estudiantes que lo usen de manera para que puedan ayudarse un poquito. O sea, las personas podemos notar que guardan algo y no saben dónde lo guardan a corto plazo, como dicen. Ya comienza con síntomas leves. Esos son síntomas leves. Esos son síntomas leves. Claro, que pueden. Pero si a largo plazo a mí se me olvidan, por ejemplo, las fechas. Porque eso se da mucho, que dice, no, yo no, teléfono, fecha, yo no logro memorizarla. Eso es normal. Nosotros tenemos una memoria espacial
que es la memoria donde nosotros guardamos todas las direcciones, teléfonos. Es un tipo de memoria, ¿verdad? Entonces, este tipo de memoria a veces no todo el mundo la tiene tan desarrollada y no quiere decir que tenga un problema Pero de se memoria. puede desarrollar. Se puede desarrollar. ¿Cómo? Con pautas. Por ejemplo, hay personas que memorizan mucho los números, memorizan las calles con algún logo o con algún afiche. Eso va ayudando un poco a la estimulación de la memoria. Entonces, fijarse más en lo que estamos haciendo. Y vuelvo y les repito, algunos medicamentos y algunos ejercicios ayudan mucho en esa recuperación. ¿Por qué hay personas, perdón Franco, con relación a eso, por qué hay personas que tienen, o sea, tan buena memoria también? Porque son dos extremos. Así es. Hay personas, y yo puedo citar muchísimos casos, que tú le hablas de un hecho histórico y de inmediato lo manejan. Tú le hablas de un hecho cultural, lo manejan. Sí, hay dos tipos de memoria, lo más común, ¿verdad? La que usamos es la a largo plazo y a corto plazo. Hay personas que memorizan muy bien a largo plazo, como tú dices. A veces le preguntan fecha y de todo, y ellos recuerdan todo eso. Porque esa memoria a largo plazo a veces se almacena muy bien en algunas personas, en otros no. En otros vemos que inclusive se le olvida fácilmente las fechas. ¿Hay técnicas, ejercicios para eso, para recuperar, para Sí, tener mira, esa generalmente memoria? ese proceso lo hace el mismo cerebro y eso va a depender también de la atención que tenga el paciente y muchas veces hasta de la inteligencia. O sea, acuérdense que hay diferentes tipos de inteligencia Sí. y no sé, múltiples, si podríamos decir. De acuerdo a la inteligencia de la persona, pues entonces se va almacenando también la información. Pero sí tenemos algunas ayudas, como usted decía, podíamos ejercitarnos, pudiéramos jugar algún tipo, inclusive los juegos estos de mesa, el parché, los juegos, todo eso ayuda también en la parte de la memoria, ejercitar la memoria. Y también podríamos hablar de los ejercicios principalmente al aire libre, que ayuda un poco también a mantener la memoria mejor. ¿Qué pasa con los estudiantes, por ejemplo? Hay personas que de ver el material, pues asumen y te pueden llevar cualquier examen, cualquier prueba. Sin embargo, hay otros que tienen que repetir y repetir. Y se pueden preparar para el examen, pero luego se le olvida. Tú le preguntas a los 2 días, ¿qué pasa en Eso esos es una casos? interferencia a nivel de estrés. Hay estudiantes que no se saben examinar y que son muy estresados, muy nerviosos al momento de examinarse. Y entonces hay una interferencia a nivel de la memoria y por eso es que causa el olvido, porque hay una represión y eso es un poquito más psicológico. Y cuando la persona sale, a veces dice, bueno, yo me acordé de todo, pero mientras estaba en el examen no me acordé de nada. ¿Por qué? Porque eso puede pasar por la parte psicológica. O sea, ¿qué presión yo tengo psicológicamente? ¿Qué estrés yo asumo al momento de tomar un examen? ¿Pueden los padres, los profesores Influir, ayudar? no, influyen también, Influyen. claro. Hay profesores que son muy represivos y eso también influye para que el estudiante se bloquee psicológicamente. Y evidentemente cualquier examen pues estresa a las personas, eso es normal. ¿Y los padres? Los padres también a veces cuando quieren someter a los mismos hijos a que traigan mejores calificaciones, a que saturan a veces. Con menos Y de pueden 80 no me bloquear. llegue aquí. Sí pueden bloquear, señores. Hacen daño. Hacen daño. En vez de ayudar, entonces lo que hacen es debilitar la memoria de esos estudiantes. Licenciado, usted nos decía que por lo regular hay una fecha ya, una edad avanzada que esto va Mira, con más frecuencia. generalmente sí, después de los 65 años es normal que la persona por envejecimiento vaya perdiendo la memoria, porque inclusive las neuronas se van deteriorando, se van perdiendo y vemos también que hay otras situaciones que nos pueden generar pérdida de la memoria. ¿Dónde frecuenta más hombre o mujer? Generalmente la demencia frecuenta mucho en mujeres también, más que quizá en los hombres, pero frecuentan que a veces quizá en ambos sentidos, pero la mujer a veces generalmente la mujer dura un poquito más, ¿usted no se ha dado cuenta? Sí. Sí. Más que el hombre. Pasa. Es así, entonces por eso se ve más en la mujer. Cuando le pregunté la parte de la genética, cómo eso puede influir, recordé una vez mi abuelo hablar. Parece que en aquella época se frecuentaba los parientes, primos, casarse. Ah, sí. ¿Es cierto que eso pudiera contribuir cuando dos primos, dos familiares muy cercanos tienen hijos, a ese hijo eso le pudiera afectar? ¿Eso es cierto? Bueno, genéticamente puede causar situaciones ¿verdad? De anomalía, pero ya en la parte de la memoria quizá no tanto, sí, quizá en la parte de inteligencia sí, pero no en la memoria. Lo que afecta más es la parte de congénita, cuando se casan, ¿verdad? Por la misma división a nivel genético. Y eso causa a veces anomalías en los pacientes más que en la memoria. ¿En qué momento visitar a un psicólogo ya para pedir ayuda? ¿Qué tan decir, bueno, ya?
Sí. hay que buscar ayuda. Mira, generalmente vemos que ahora la misma persona siente que está perdiendo un poco la memoria. Pudiéramos hacer una consulta, investigamos si hay mucho estrés, si hay depresión o si hay una situación psicológica que afecten al paciente. Entonces, de que vemos algunos síntomas, es importante chequear y darnos cuenta que debemos buscar ayuda. Ahora, ya el psicólogo puede recomendar, si vemos que es más agudo, entonces lo mandamos a un neurólogo que pueda trabajar cualquier situación o alguna situación también que puede pasar de enfermedad. Por ejemplo, infecciones pueden causar eso. Las adicciones también da una parte de la pérdida de la memoria. Es decir, que es bueno consultar al psicólogo cuando vemos que ya frecuentemente estamos haciendo cosas que no están bien. En el caso de los niños, ¿cómo darnos cuenta que son los más vulnerables? Sí, mira, generalmente en los niños hay una situación de a veces de retardo o de retraso. A veces no es tanto pérdida de la memoria, sino que debemos investigar si hay algún tipo de retardo en ese niño que no capta o que no memoriza bien, en la parte también escolar. O sea, ya sería otra condición. Pero sí lo damos cuenta cuando está en la escuela, cuando a veces le hacemos una asignación y se le olvida. Entonces tenemos que tomar alguna precaución en eso. ¿Hay otra patología o enfermedad que pudiera devenir luego de una demencia? ¿Sí? A veces se asocia con otras enfermedades también. Inclusive, generalmente la demencia no viene sola. Viene con algún tipo de condición o psicológica o física. Y por eso también buscamos otras alternativas y otros médicos que puedan ayudar en esa demencia. Sin embargo, perdón Nicolás, hay una creencia popular de que cuando una persona lo sueltan, que está loco, como se dice popularmente, dura más que todo el mundo, porque Sí. y se pone inmune a todo, A todo. doctora. Sí, lo que pasa es que la parte mental ya no piensa mucho, ya no genera. Ustedes saben que el ser humano, mientras más piensa, mientras más se preocupa, pues más puede causar situaciones, hasta de enfermedades. Pero ya una persona con trastornos mentales no piensa, su cabeza no está bien y por ende ni se enferma en la parte física. Pero saber ya al final que se puede tratar, que hay medicamentos para Así es. ayudar. Y mientras más temprano, mucho mejor. Mucho mejor. Claro, porque puede ayudar inclusive a oxigenar esas neuronas y puede tú mejorar mucho la parte de la memoria. El mensaje final. Sí, generalmente hay que buscar ayuda, señor. En estos tiempos de estrés, de mucha ansiedad, de mucha depresión, pues tendemos a tener un poquito de pérdida de la memoria. No preocuparnos tanto, sino buscar ayuda en el momento idóneo. Para contacto, para poder, pues, una cita con... Sí, estamos en la Plaza Ramblas, en el módulo 116, con el 829-275-2194. Cualquier cita, estamos a la orden. Vamos a repetir el teléfono, aunque está ahí en pantalla. El 829-275-2194. Bueno, ya ustedes saben, ahí están los contactos para la licenciada Mirta Gómez Gómez, psicóloga clínica. Gracias por acompañarnos como cada mañana. Y nosotros vamos a despedir con una imagen que tiene nuestro compañero Félix Franco ahí. Javier, hay una imagen ahí sobre, ¿verdad?, los deportes de Janeiro, Río de Janeiro en Brasil, una que te acabo de enviar. Y Eso hay, es medio jocoso, ¿verdad que sí, Félix? sí, vamos a terminar O preocupante. así. No sé, la licenciada sabe, ¿verdad? Una experta sabe, nos puede aconsejar sobre esto también. Porque aquí hay unos resultados, por ejemplo, Javier, y dice que unos 45,000 condones han distribuido ahora para Los juegos. en los Juegos del Brasil. Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos. Unos 45,000 distribuidos de la manera siguiente. Uno 350,000, mírelo ahí, con el logo y todo, ¿verdad?, de los Juegos. Exacto. 350,000 para los hombres o de hombres y 100,000 de mujeres. Las mujeres siempre el triple. Ay, Dios ¿Qué mío. le parece? Con esta información los Eso es dejamos por el Brasil. día de hoy. Eso es en Brasil. Feliz resto del día. Mañana regresamos con todos ustedes a las 10 en punto. Sigan con la programación de Teleunión. Bonito día. Teleunión, Televisión Internacional.